Hola, bienvenidos al curso de Auditorio Interno en Sistemas de Gestión de Laboratorios de Ensayo y Calibración, basado en la norma ISO 17025 del año 2017. En este curso tenemos como objetivo generar las competencias basadas en conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para planificar, ejecutar y controlar el proceso de auditoría interna de su laboratorio. Este taller consta de 16 horas en las cuales se van a hacer presentaciones, ejercicios y también simulación de auditoría. La metodología para calificar a los auditores está basada principalmente en las clases teóricas, pero requiere de mucha participación de los alumnos, haciendo ejercicios que se les van a entregar, la lectura del material complementario y finalmente una auditoría interna que va a ser también parte de la calificación que van a obtener como auditores y una evaluación final, que es una prueba que tienen que responder ustedes. Para la aprobación requieren de al menos un 60% de respuestas correctas. ¿Cuáles son los requerimientos que se les piden a ustedes como participantes? Que tengan algún conocimiento de la norma, que tengan muchas ganas de participar, compromiso, estudio, trabajo en equipo y disciplina. Antes de comenzar, es súper importante fijarnos en cómo aprendemos. Ustedes saben que tenemos una capacidad de retención tan solo del 10% de las cosas que leemos. Cuando escuchamos, ya somos capaces de retener el 20%. Cuando vemos algo, una película por ejemplo, estamos reteniendo el 30%. Ahora, si vemos y escuchamos, ya es una película con sonido, estamos reteniendo el 50%. Si discutimos sobre un tema, vamos a aprender a retener el 70% de esto. Ahora, si experimentamos, retenemos el 80%. Pero ¿qué pasa si compartimos? Estamos reteniendo el 95%. Entonces, mi invitación el día de hoy o durante este curso es a compartir con sus compañeros lo que están leyendo, escuchando, aprendiendo, para que su capacidad de retención aumente al máximo posible. Ahora vamos a analizar la norma desde el punto de vista del auditor, porque no es lo mismo la norma analizada para implementarla que analizada buscando el cumplimiento de esta, con una mirada de auditor. Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos puntos y viendo cómo podemos evidenciar si hay cumplimiento o no. En el capítulo 4 de requisitos generales, el primer punto habla de la imparcialidad. Dentro de la imparcialidad, el primer punto dice: las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de una manera imparcial y estructurada y se deben gestionar para salvaguardar la imparcialidad. Una exigencia que hay asociada a este punto: este compromiso se debe demostrar al menos con una declaración o política firmada por la dirección. Bueno, acá está un poco fácil. ¿Qué vamos a pedir como auditores? El compromiso, ¿cierto? Y ese compromiso debería estar en algún documento que es una declaración o una política que debe estar firmada por la dirección. De paso, no olviden estar revisando control de documentos, porque este va a ser un documento controlado. El segundo punto dice: la dirección del laboratorio debe estar comprometida con la imparcialidad. ¿Cómo aseguramos el compromiso a la imparcialidad? Bueno, tenemos en el punto anterior una declaración, ¿cierto?, que debe estar firmada. Probablemente diga: la dirección se compromete a, pero también deberían haber algunos registros dentro del sistema que evidencian este nivel de compromiso. El punto 3 dice: el laboratorio debe ser responsable de la imparcialidad de sus actividades de laboratorio y no debe permitir presiones comerciales, financieras u otras que comprometan la imparcialidad. Entonces tenemos que tener documentos que emita la gerencia
y que estén firmados por la gerencia y por el personal respecto del cumplimiento de este punto. ¿Cómo se asegura de que no hay presiones financieras, presiones comerciales? Una declaración, demostrar los contratos de las personas probablemente en los cuales no hay presiones para ventas, no hay presiones con un cliente muy grande probablemente que le dice si no me apruebas los ensayos me voy a otro laboratorio. Sería una cosa bastante compleja para el laboratorio, entonces tiene que demostrar que tiene una finanzas sanas que le permiten no tener problemas de imparcialidad. En el punto cuarto de la imparcialidad, el laboratorio debe identificar los riesgos a su imparcialidad de forma continua. Esto debe incluir aquellos riesgos que surgen de sus actividades o de sus relaciones o de las relaciones de su personal. Sin embargo, estas relaciones no necesariamente presentan un riesgo para la imparcialidad del laboratorio. Acá en la nota ustedes pueden ver algunos factores, algunos elementos que deben estar considerados para hacer esta identificación de riesgos. Y en el punto 5 dice, si se identifica un riesgo para la imparcialidad, el laboratorio debe tener capacidad para demostrar cómo se elimina o minimiza tal riesgo. Entonces, para esto, el laboratorio va a tener que hacer una matriz de riesgo en la cual se ingresen todos los factores que están antes mencionados y se hagan los análisis correspondientes para tener una valoración del riesgo, un resultado, una acción de mitigación y un resultado residual. ¿Qué es lo que tiene que hacer el auditor en este caso? Bueno, tiene que buscar que la matriz exista, que esté bien analizada, que estén bien considerados los riesgos y probablemente durante el proceso de auditoría puede evidenciar algunos posibles riesgos y ahí ir a ver en la matriz si es que estos riesgos fueron analizados. En esta lámina pueden ver algunos ejemplos de factores de riesgo. Ustedes los pueden ir leyendo y van viendo algunas ideas de factores de riesgo. Generalmente esto aplica más para personas que están implementando la norma, a diferencia de los que están auditando. En el capítulo 4.2 entramos a ver el punto de la confidencialidad. En el primer punto dice, el laboratorio debe ser responsable, por medio de acuerdos legalmente ejecutables, de la gestión de toda la información obtenida o creada durante la realización de actividades del laboratorio. El laboratorio debe informar al cliente con antelación acerca de la información que pretende poner al alcance del público, excepto por la información que el cliente pone a disposición del público, o cuando lo acuerdan el laboratorio y el cliente, por ejemplo, con el propósito de responder a las quejas. Cualquier otra información se considera información del propietario y se debe considerar confidencial. En el 422 dice, cuando el laboratorio sea requerido por ley o autorizado por las disposiciones contractuales para revelar información confidencial, se debe notificar al cliente o a la persona interesada la información proporcionada, salvo que esté prohibido por ley. Se fija, el punto de la confidencialidad pasa a ser muy importante y debe estar por escrita todas las partes que tienen que ver con la confidencialidad. Generalmente esto se establece en un contrato y este contrato puede ser desde el laboratorio hacia los proveedores y del laboratorio hacia el cliente. Entonces, hacia los proveedores puede ser más bien sencillo porque se hace un contrato comercial, un contrato de trabajo en el cual se establecen las cláusulas de confidencialidad. Pero en el caso del cliente se debe indicar, no siempre se firma un contrato con el cliente, entonces se debe indicar en la cotización o se debe indicar en algún documento que el cliente esté informado de este punto de confidencialidad. Entonces, deberíamos tener una política de confidencialidad, deberíamos tener procedimientos para asegurar la confidencialidad
Y, y aquí, como auditores, tenemos que preguntarle al auditado cómo está velando por la confidencialidad. Y esta persona debería indicarle que tienen algún contrato, que tienen cláusulas, que tienen algunos elementos que aseguran por el lado del proveedor que no va a tener problemas con la información a la cual está accediendo, que va a mantener toda la confidencialidad, ¿cierto? Pero también aplica esto al personal. Entonces el personal tiene que firmar cláusulas de confidencialidad para que no se revelen resultados de ensayo a la competencia, por ejemplo. Y en esto aplica cualquier persona que sea parte del personal, cualquier persona que sea miembro del comité. A veces los comités están formados por personas externas al laboratorio. También los contratistas, eh, personas de organismos externos. El mismo auditor, cuando es auditor externo, también tiene que tener un contrato de confidencialidad que a ustedes les asegure que no se va a revelar esta información. Generalmente la confidencialidad está respaldada en un contrato, esto es de cara a proveedores, y está respaldada, por ejemplo, en las cotizaciones de cara a los clientes. Entonces, ustedes como auditores tienen que pedir estos documentos para poder ver si la confidencialidad se está cumpliendo. Es normal que exista un procedimiento, que existan políticas. Entonces, partir revisando estos documentos principales y después ver los registros asociados. Ya en el capítulo 5 entramos a ver los requisitos relativos a la estructura. En el primer punto dice, el laboratorio debe ser una entidad legal o una parte definida de una entidad legal que es responsable legalmente de sus actividades de laboratorio. Nota, para el propósito de este documento se considera que un laboratorio gubernamental es una entidad legal con base en sus estatutos gubernamentales. El laboratorio o la organización de la cual forma parte debe ser una empresa legalmente constituida y cumplir con lo indicado en la directriz de AD 06, el numeral 2.15. Entonces acá estamos pidiendo que el laboratorio exista legalmente, que cumpla con la ley, de ahí para arriba. Si pertenece a otra organización más grande, por ejemplo, una empresa de certificaciones grande que tiene varios departamentos puede tener un laboratorio. Ese laboratorio debe estar claramente identificado, definido como una parte de esta gran empresa y, y debe mostrarse esta estructura para que no quepa duda dónde está enmarcado. El laboratorio debe identificar el personal de la dirección que tiene la responsabilidad general del laboratorio. Por ejemplo, la alta dirección, el gerente general, los directivos, ¿cierto? La persona que está a cargo de la calidad, la gerencia comercial, la gerencia de operaciones, no sé. Entonces, esta dirección tiene que estar claramente identificada. Eh, ¿Cómo mostramos esta estructura? La verdad es que el ideal es mostrar un organigrama. Entonces ustedes como auditores no pidan el organigrama, porque en ninguna parte lo pide la norma. Ojo con eso. No pidan cosas que ustedes creen que debería tener. Ustedes pregunten por la estructura de la organización. Y ahí les pueden decir que hay un organigrama y ustedes revisen el organigrama. En el tercer punto dice, el laboratorio debe definir y documentar el alcance de las actividades del laboratorio que cumplen con este documento. El laboratorio solo debe declarar conformidad con este documento para este alcance de las actividades del laboratorio, lo cual excluye las actividades del laboratorio que son suministradas externamente en forma continua. ¿Qué significa esto? Ustedes van a estar auditando un laboratorio que está acreditado en un área determinada con algunos ensayos determinados. Ese es el alcance. No hay otra área dentro del alcance, no hay otros ensayos dentro del alcance. Entonces, la declaración de conformidad eh,
asociada a este laboratorio tiene solamente esa área y esos análisis. Si es que externaliza algunos servicios de forma continua, vamos a ver más adelante a qué se refiere con servicio externalizado, eh, ustedes deben evidenciar que esa área no está dentro del alcance. Las actividades del laboratorio se deben llevar a cabo de manera que cumplan los requisitos de este documento, o sea, de la norma, de los clientes del laboratorio, de sus clientes, ¿cierto? De las autoridades reglamentarias y de las organizaciones que otorgan reconocimiento. O sea, debe cumplir con todo. Lo anterior debe incluir las actividades de laboratorio realizadas en todas sus instalaciones permanentes, en sitios fuera de sus instalaciones permanentes, en instalaciones temporales o móviles asociadas en la instalación del cliente. Esto, de cara al INN, solamente corren las instalaciones permanentes y las instalaciones que están en terreno, en dependencias de otros clientes, por ejemplo. Eh, y obviamente tienen que cumplir con la certificación de la 17025. Eh, ¿Cómo se aseguran de que cumple con todo esto? Bueno, primero tienen que estar acreditados, tienen que cumplir con la creación de la empresa legalmente constituida, ¿cierto? Tienen que cumplir con los requisitos que pide el cliente para que el laboratorio funcione de forma adecuada. ¿Cómo evidencian ustedes todo esto? Bueno, partamos pidiendo la patente. ¿Tiene patente? ¿Tiene los permisos para operar? ¿Tiene autorizaciones de algunos organismos gubernamentales como el SAC, por ejemplo? Eh, entonces, de esa manera, ustedes van evidenciando los distintos cumplimientos. En el punto 5, el laboratorio debe definir la organización y la estructura de gestión del laboratorio, su ubicación dentro de una organización matriz y las relaciones entre la gestión, las operaciones técnicas y los servicios de apoyo. Acá recién aparece la exigencia de tener un organigrama. No estaba pedido antes. Acá se pide el organigrama. Entonces ustedes pueden pedir un organigrama para evidenciar esta parte de la estructura y las relaciones. Especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación de todo el personal que dirige, realiza o verifica el trabajo que afecte a los resultados de las actividades del laboratorio. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo especificamos responsabilidades, autoridades e interrelación? Bueno, la mejor forma es tener descriptores de cargo. Entonces, ustedes deberían preguntar cómo se especifica la responsabilidad de la autoridad y la interrelación. Y la empresa o el laboratorio en este caso debería decirles que cuentan con descriptores de cargo o perfiles de cargo en los cuales está esto establecido. Y ahí ustedes pueden utilizar estas dos herramientas que acabamos de ver, el organigrama y el descriptor de cargo. Debería estar concordante, muy relacionado. Y ahí pueden ir revisando que se cumpla la estructura con los descriptores. También probablemente en el mismo descriptor van a aparecer otros elementos que tienen que ver con los requisitos de las personas que son sus competencias. Así que también les va a servir para ese capítulo. Finalmente, en el punto C, dice documentar sus procedimientos en la extensión necesaria para asegurar la aplicación coherente de sus actividades de laboratorio y la validez de los resultados. Entonces, acá está pidiendo que tenga procedimientos, tan, tantos procedimientos como sea necesario para asegurar que el laboratorio entregue resultados válidos. Acá nos deja un poco abierto eh, el proceso, o sea, cada uno verá cuántos procedimientos hace. En general, uno va haciendo los procedimientos que están pedidos por la norma
y los que le dan cierta estructura, valga la redundancia del punto del capítulo, al sistema. Temas asociados con personal, con mantención de la estructura, ¿cierto? Y ustedes como auditores van viendo que no queden puntos sin controlar. Podrían estar controlados con una declaración, con una matriz, con un procedimiento, con un instructivo. Pero lo importante es que la documentación esté suficiente para que el sistema funcione de manera adecuada. En el capítulo 6, en el 5.6, dice, el laboratorio debe contar con personal que, independientemente de otras responsabilidades, tenga la autoridad y los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas, que incluyen implementación, mantenimiento y la mejora del sistema de gestión, la identificación de las desviaciones del sistema de gestión o de los procedimientos para la realización de las actividades del laboratorio, el inicio de acciones para prevenir o minimizar tales desviaciones, informar a la dirección del laboratorio acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora. Asegurar la eficacia de las actividades del laboratorio. Acá nos dicen como comentario, el gerente de calidad, o como se designe, deberá informar a la dirección acerca del desempeño del sistema de gestión y de cualquier necesidad de mejora. Acá ya hay una luz de qué estamos hablando. Hay una persona que está a cargo del sistema, a cargo de la calidad o a cargo de la gestión del sistema. Esta persona debe tener cierta autonomía, debe tener libertad y debe tener autoridad para poder llevar a cabo este sistema. ¿Cómo nos aseguramos de que esto esté sucediendo? ¿Qué documento podrían pedir ustedes para ver si esta persona existe y si están estos puntos bien definidos? En el punto anterior vimos que existían los perfiles de cargo, ¿cierto? Entonces, este punto, deberíamos preguntar por el perfil de cargo. Con este documento podemos ver si existe esta persona y si tiene estas atribuciones. En el capítulo 5.7, la dirección del laboratorio debe asegurar que se efectúa la comunicación relativa a la eficacia del sistema de gestión y a la importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos. Y B, se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en este. Acá se ve que es un capítulo relativamente corto, pero reviste bastante trabajo. Primero, la comunicación relativa a la eficacia del sistema. Acá fíjense que habla de eficaz, no de eficiente. O sea, que tiene que lograr el objetivo. No le interesa mucho los costos asociados al logro del objetivo, simplemente que se logren. Y la importancia de cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos. Entonces estamos hablando de que la dirección del laboratorio tiene que asegurarse que se comunica eficazmente eh, a todas las personas del laboratorio que se deben cumplir los requisitos del cliente y otros requisitos que pueden ser legales o contractuales. ¿Cómo nos aseguramos de que eso está sucediendo? ¿Cómo se están comunicando las cosas dentro del laboratorio? ¿Existen memorándums? ¿Se mandan correos? ¿Hay publicación en un diario mural? Ahí hay tres preguntas que pueden hacer ustedes para ver si se está cumpliendo con este requisito. Y en el segundo punto, ¿se mantiene la integridad del sistema de gestión cuando se planifican e implementan cambios en este? O sea, yo cambio un punto o cambio una parte de un procedimiento, ¿me afecta en otros procedimientos? ¿Me afecta en otra parte del sistema? Si yo cambio un descriptor de cargo, cambio un cargo, ¿me afecta en otra parte? ¿Cómo puedo evaluar si es que hay modificaciones? Acá está la pregunta abierta para la persona que está a cargo del sistema. ¿Cómo se asegura usted que se mantiene la integridad del sistema cuando hacen cambios en este sistema? Y debería mostrarle algunos documentos que salvaguarden la integridad del sistema. Bueno, ahora ya trabajamos y les fui mostrando cómo deberían auditar el capítulo 4 y el capítulo 5. Ahora les toca trabajar a ustedes. Les voy a dejar de tarea que analicen el capítulo 6 completo
y vayan anotando qué es lo que pide la norma en sus palabras y qué es lo que pedirían ustedes al auditado para evidenciar si se está cumpliendo con ese punto normativo. En cierta forma, están construyendo su checklist de auditoría. Entonces, hoy día los dejo trabajando en el capítulo 6 y terminando de hacer este capítulo me mandan la tarea hecha para poder revisarla, darles y responderles mis comentarios al respecto. Eh, Luego continuamos con los capítulos siguientes.